Hay dos palabras que se repiten en toda la Biblia: acordarse y olvidar. Ambos son actos humanos y suceden en nuestra mente. No olvidar es acordarse y acordarse es no olvidar. Bienvenidos al repaso de la lección número 10. Acuérdate, no te olvides. Antes de comenzar este repaso, te invito a que inclines tu cabeza para hacer una oración. Señor, te agradecemos por este momento especial. Permítenos, Señor, aprender de tu palabra, lecciones de vida. Permítenos, Señor querido, también aplicarlos para nuestros semejantes y así hacer de este mundo ese cielo que tú esperas. En el nombre de Jesús, amén. Saben, la lección para esta semana nos trae para texto de memoria lo que está en Deuteronomio 9:7. Dice así: acuérdate, no te olvides que has provocado a ira a Jehová tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que entrasteis en este lugar. Habéis sido rebeldes a Jehová. La palabra que más vamos a usar en este repaso entonces es acuérdate. Acuérdate, no te olvides. El contenido para este repaso será el siguiente: acuérdate de la creación, acuérdate del diluvio, acuérdate del éxodo, acuérdese de que alguna vez fueron gentiles. Vamos a analizar ahora el primer punto, pero antes vamos a introducirnos con las palabras de la pluma inspirada, que dice lo siguiente. Esto está en nuestra elevada vocación para el 9 de mayo. Dice de la siguiente manera: las cosas que hemos experimentado en nosotros mismos acerca de las bendiciones de Dios a través de sus benignas promesas, debemos conservarlas en la memoria. Y aquí ya vemos la primera alusión a acordarse. Debemos conservarlas en nuestra memoria. Y también dice: y seamos ricos o pobres, eruditos o ignorantes, debemos contemplar y considerar estas señales del amor de Dios. Debemos contemplar, debemos considerar. Y esto es un llamado general, no solamente para aquellas personas que son conocedoras de las cosas, también para los indoctos, para los ricos y para pobres. Ella nos insta a que conservemos en nuestras memorias las señales del amor de Dios. Dice también: cada señal del cuidado, la bondad y la misericordia de Dios debiera grabarse en forma indeleble, como un monumento recordativo en la memoria. Dios quiere que su amor y sus promesas estén escritos en las tablas de la mente. Guardad las preciosas revelaciones de Dios, para que no se pierda ni se empañe ni una sola letra. Así introducimos entonces al repaso de la lección con las palabras de Elena de White. Y lo primero que analizaremos es: acuérdate de la creación. ¿Por qué acordarnos de la creación? ¿Saben? Porque esto nos da nuestra raíz de forma general a toda la humanidad y a todos los seres que existen en este planeta. Por eso es que el verbo acuérdate se utiliza en el cuarto mandamiento para traer a nuestra memoria el primer evento de la historia humana. Y el primer evento obviamente fue la creación. Y esto nos hace recuerdo a nuestros orígenes. Por eso en Éxodo 28 Dios hace recuerdo a su pueblo y les dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Y seguidamente hace mención de la creación, del acto creativo de Dios. Y nos hace recuerdo de nuestras raíces, de nuestros orígenes. Por eso que el verbo acuérdate no es solamente una alusión al evento más antiguo de la historia humana, sino sobre todo un llamado a recordar nuestras raíces, de dónde venimos. Y esto responde a la pregunta o a la interrogante más grande que se ha hecho el ser humano: ¿de dónde vengo? Y esto responde y le da la tranquilidad al corazón nuestro. Nos hace saber que nosotros venimos de Dios, que descendemos de un ser perfecto que nos creó. Y esto evidentemente nos trae paz. Hay muchas personas que no conocen sus raíces, que no saben quiénes fueron sus padres. Y esto les trae una intranquilidad tremenda a toda su vida. Pero el saber que nosotros descendemos de Dios nos hace saber que Dios es nuestro Padre y nos llena de mucho gozo y mucha alegría. El verbo acuérdate también, que aparece en el cuarto mandamiento, que nos ordena recordar a nuestro Creador, es paralelo al quinto mandamiento que nos manda a honrar a nuestros padres. Y hay un paralelismo interesante. Fíjense que en Éxodo capítulo 20, versículo 12, se nos manda: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da.
Aquí nosotros vemos primero un paralelismo gramatical. Tanto acuérdate y la palabra honra son imperativos positivos, a diferencia de los otros mandamientos que son imperativos negativos. Aquí son positivos y esto ya nos muestra que entre estos dos mandamientos hay una relación. Y lo segundo es que el mandamiento de honrar al Padre es un mandamiento que tiene una promesa que dice para que tus días se alarguen en la tierra. Ahora, cuando Dios dice que nos acordemos también del día sábado, nos promete muchas bendiciones y esto se puede ver en toda la Biblia, las promesas de Dios para aquellos que se acuerdan del día sábado. ¿Esto por qué? Porque nos recuerda nuestros orígenes. Y tal como lo dice esta frase, si no recordamos nuestro pasado, nuestras raíces, dejaremos de prosperar espiritualmente. Nadie puede crecer espiritualmente si no conoce sus raíces. Es por eso que el ser humano trata con la filosofía, con la ciencia, de explicar su existencia de formas muy equivocadas. Y se confunde más. Y como tiene más intranquilidad, quiere seguir investigando. Pero las respuestas están en la palabra de Dios. Basta con solo mirarlas y así conocer nuestros orígenes. Ahora, Hebreos 4, 10 y 11 nos habla de algo interesante. Dice, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Esto nos quiere decir que Dios, al recordarnos mediante el sábado, que nosotros entraremos en su reposo un día. Dios nos va a dar reposo del pecado, del trabajo que nos causa el pecado, del sufrimiento que nos trae el pecado. Entonces, ese mismo reposo nosotros encontraremos en su plenitud cuando Cristo venga por segunda vez. Y claro que se puede vivir desde ahora en comunión con Él. Podemos disfrutar del reposo del pecado, de ese reposo que tanto anhelamos por causa del pecado. Efesios también nos recuerda, Efesios 6:2 dice, honra a tu padre y a tu madre porque es el mandamiento que tiene promesa, es el mandamiento que tiene promesa y es algo que también nos hace recordar de las promesas de Dios. En segundo punto, vamos a analizar, acuérdate del diluvio. ¿Por qué acordarnos del diluvio? Sabemos que el diluvio fue un hecho global, un acto de Dios para purificar el mundo de pecado, porque el mundo había caído en un pecado terrible y ya era algo irreversible. Entonces Dios, en un acto tremendo, sobrenatural para esos tiempos y para nuestros tiempos también ahora, hace este acto del diluvio. Ahora, este pasaje contiene la primera aparición del verbo sacar, acordarse, ¿no? Dios es el sujeto de este verbo y nos dice que Dios ha salvado a la humanidad. Fíjense, Génesis 8:1 dice, y se acordó Dios de Noé, y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas. Esto ya pasado el diluvio, Dios se había acordado. ¿Y por qué Dios se había acordado? Pues ¿se había olvidado? No, Dios no olvida, Él es Dios, Él sabe todo y todo está en Él. Sino que Dios se está refiriendo aquí al acto salvífico. Aquí este verbo se refiere específicamente al acto de salvar a la humanidad del diluvio. Porque el diluvio ya había pasado y se está refiriendo a eso. Ahora, el verbo sacar, se acordó, también significa en este caso el fin del diluvio, que está marcado con precisión en el tiempo. Pues Dios había mandado claramente que el diluvio iba a suceder en un tiempo determinado e iba a terminar también en un tiempo determinado. Y esto se cumple en un calendario muy especial que después, más adelante, vamos a estar explicando. Para completar la idea de que acordarse en este contexto significa más que nada referido al acto salvífico de Dios, podemos notar este ejemplo en Génesis 19:29, cuando dice lo siguiente: así, cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, esto Sodoma y Gomorra, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot en medio de la destrucción al asolar las ciudades donde Lot estaba. Se acordó Dios de Abraham. ¿Por qué se acordó? Porque quería salvar a Lot. Entonces, de la misma manera, se acordó en Génesis 8:9, se refiere al acto salvador de Dios. No es que Dios olvida, sino que Dios se acuerda. ¿Por qué? Porque quiere salvarte. En Génesis 8, 3 y 4 podemos ver también el cumplimiento del
tiempo que el diluvio o sea, el tiempo determinado cuando se terminó el diluvio. Miren lo que dice Génesis 8, 3 y 4. Y las aguas decrecían gradualmente sobre la tierra y se retiraron las aguas al cabo de 150 días. Allí está claramente determinado el tiempo en el que se cumplía el lapso del diluvio. Saben, el día de reposo también juega un papel en el calendario del diluvio, un papel muy importante. Y esto se puede ver en una ilustración de quiasmo. Noten ustedes que comienza con 7 días por parte de Dios. O sea, antes de que comience el diluvio, Dios le habla a Noé en Génesis 7:4 y le dice que espere 7 días, porque ese tiempo tenía que esperar antes de que cayera la lluvia, ¿no? Las primeras gotas de lluvia, perdón. En Génesis 7:10 se ve también la espera por parte de Dios, porque allí comienzan los 7 días, y esto se lo menciona. Luego aparecen los 40 días de subida del agua, y después vienen los 150 días donde prevalecieron esas aguas en la tierra. Y luego viene el pasaje que estamos leyendo, Génesis 8:1, donde dice, Dios se acordó como centro. Y después viene la misma expresión, 150 días de la bajada de las aguas. Así como las aguas prevalecieron 150 días, 150 días también duró la bajada del agua, Génesis 8:3. Y después vienen los 40 días donde ya el agua tenía que bajar completamente. Y después viene la espera de Noé, que también dura 7 días cuando envía la paloma, y luego vuelve a enviarla nuevamente en Génesis 8:12, y esto también pasa en 7 días. Fíjense ustedes que el número 7 está presente acá, haciendo referencia al sábado, o sea, y el sábado hace referencia a la creación de Dios. Ahora nos toca analizar también, acordarnos del Éxodo. ¿Y por qué es importante acordarnos del Éxodo? Bueno, recordar el Éxodo es sin duda el llamado a recordar que más predomina en la Biblia. En este caso, el verbo acuérdate tiene a Israel como sujeto. ¿A quién Dios está mandando a acordarse? Al pueblo de Israel. Entonces, este verbo recae sobre Israel y es un mandato hecho para él. Y se repite con más énfasis en toda la Biblia. Entonces esto nos hace recuerdo también de que nosotros tenemos que recordar ese acto de salvación de Dios, ese acto de redención en nuestras vidas. El texto de memoria claramente lo dice así, nos lo recuerda cuando dice, acuérdate, no te olvides que has provocado a ira a Jehová tu Dios. Acuérdate, ¿no? ¿Y hacia dónde hace mención esta palabra acuérdate? Hacia el proceso que Dios hizo al momento de sacar al pueblo de Israel de Egipto. Y en ese proceso este pueblo se hizo rebelde delante de Dios. Y aquí Dios nos muestra con actos gigantescos de su misericordia, su acto salvífico. Y nos muestra la grandiosa gracia de Dios, una gracia paciente para con el ser humano, que está dispuesta allí para que el ser humano sea llevado a la tierra prometida. Y de la misma forma nosotros también esperamos ser llevados. Ahora estamos en el tiempo de gracia, donde Dios muestra su gracia. Nosotros nos volvemos rebeldes ante Dios, pero Dios allí pone a disposición nuestra su gracia para así encaminarnos, porque sabe que somos seres imperfectos. También Israel recuerda no solo el acto de salvación de Dios que sacó a Israel de su condición de esclavos en Egipto, sino también la indignidad de Israel. Y esto es también importante. Nosotros tampoco somos dignos y muchas veces nos creemos dignos de la salvación de Dios y no lo somos. Todo es por gracia. Y es eso que también Dios les mandó que los recuerden, que los repitan muchas veces, como lo dice Deuteronomio 6:7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Dios les recuerda a ellos que esto lo recuerden también a sus hijos. Les dice, enséñenles así. Deuteronomio 32:7 dice, acuérdate de los tiempos antiguos. Considerad los años de generación y generación. Pregunta a tu padre, que él te declarará a tus viejos y ellos te dirán. Recuerda esto, no te olvides, tenlo siempre presente.
Ahora, también el doble imperativo nos hace tener más énfasis en esta orden de parte de Dios, porque primero dice, acuérdate, y luego la misma orden, pero con más énfasis dice, no te olvides, acuérdate, no te olvides. Y cuando hay repetición en la Biblia quiere decir que tenemos que prestarle atención y ponerle oído a esto porque es muy importante. Saben, los judíos de hoy también se acuerdan de la historia del Éxodo en su lectura anual del Hagadá durante la Pascua. Y hoy en día nosotros también los cristianos recordamos este acto de salvación de Dios, pero ahora de una forma más global porque Jesús salva y redime a toda la humanidad. Y eso lo podemos apreciar en Lucas 22:7, donde se describe que Jesús hace una cena muy especial con sus discípulos, haciendo referencia también a la Pascua, pero esta vez ya a un nivel global y no solamente de un pueblo. También tenemos que acordarnos de que alguna vez fuimos gentiles. Saben, tal como hizo Moisés con el antiguo Israel, Pablo lo hace con los gentiles que se convierten en el nuevo pacto. O sea, lo que les pasó al pueblo de Israel también les pasa a los nuevos conversos, a aquellos que no eran judíos, pero por la gracia de Dios eran injertados al pueblo de Dios. Miren lo que dice Efesios 2:11 y 13. Dice, por tanto, acordaos, la misma palabra, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, también el mismo mandato de acordarse, acuérdate que en otro tiempo tú eras gentil, pero ahora tú estás cerca de Dios y por la sangre de Cristo tú eres injertado al pueblo de Dios. Ambos se jactaban que eran arrogantes al pensar en su locura, que eran dignos de la gracia de Dios. Ambos se habían olvidado. Tanto el pueblo de Israel y la iglesia que estaba naciendo en ese tiempo también se había olvidado. La iglesia de Dios también se olvida. Y es lo que pasa también en nuestros días. Tal vez nos jactamos de ser el pueblo de Dios y olvidamos que antes no éramos parte del pacto, pero ahora que lo somos, pues nos jactamos y creemos que no necesitamos más de Dios. Y eso lo dice el libro de Apocalipsis cuando dice, tú te crees rico, pero en realidad no lo eres y estoy a punto de vomitarte. Entonces, de la misma forma puede suceder el día de hoy, que tal vez como lo hizo el pueblo de Israel en aquel tiempo, jactándose de que era el pueblo de Dios y se permitía hacer mucha rebeldía delante de Dios, pasó también con la iglesia de Dios en el primer siglo y puede pasar y pasa también ahora en la iglesia de Dios en los últimos tiempos. Y eso es lo que también Dios les hacía énfasis al pueblo de Israel. En Deuteronomio 8:12 al 14 podemos ver. Les recuerda esto el Señor. Dice, no suceda que comas y te sacies y edifiques buenas casas y en que habites. Tal vez tus vacas y tus ovejas se aumenten y la plata y el oro se te multipliquen y todo lo que tuvieres se aumente y se enorgullezca tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuidado que cuando prosperes, cuidado que cuando estés bien, digas yo lo hice con mi mano y te olvides de Jehová tu Dios. Entonces nosotros hoy en día podemos estar pasando ese mismo peligro. No es bueno jactarse de nuestro estado tal vez de comodidad que tenemos hoy. Tal vez hoy no somos perseguidos como en antaño, no nos persiguen, no nos condenan por creer en Dios, pero tenemos que saber que eso va a pasar y que no caigamos en la comodidad, ¿no? y en el confort y olvidemos de quién depende nuestra libertad y de quién depende nuestra vida. Otro punto importante para agrandar más esto es recordar que somos injertados en las ramas originales y que por lo tanto deberíamos de aprender a ser más humildes. Como lo dice Romanos 11:18, dice, no te jactes contra las ramas y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Somos injertados. Un día no fuimos parte del pueblo de Dios, parte de ese Israel espiritual, pero por la gracia de Dios estamos aquí.
Así que agradezcámosle a Dios esa divina oportunidad, esa grandiosa gracia que Él pone a disposición nuestra. En conclusión, es que la idea de recordar es que todos estos hechos pasados sirvan de material formativo para moldear nuestra fe y prepararnos para la crisis final. Se viene una crisis terrible para este mundo. Las cosas no van a mejorar. Bíblicamente, viendo la palabra de Dios, sabemos que las cosas no van a mejorar, van a ir de mal en peor. Van a venir crisis más terribles de las que vemos el día de hoy. Y para eso es que nosotros tenemos que prepararnos. Tenemos que acordarnos de los hechos pasados, del pueblo de Israel, de nuestros primeros padres, de la iglesia, de los pioneros, cuánto ellos hicieron, cuánto ellos se sacrificaron por preservar la palabra de Dios y por predicar el Evangelio. Tenemos que acordarnos, no tenemos que olvidar. Y también tenemos que acordarnos de los errores cometidos y aprender de ellos. Tenemos que observar todos estos actos pasados. ¿Para qué? Para prepararnos para una crisis terrible que ya se avecina y que de paso tal vez ya lo estamos viviendo desde el día de hoy. Muchos tal vez estamos viviendo con miedo, con tristeza, porque vemos muchas cosas que están sucediendo en este mundo. Pero tenemos que acordarnos que tenemos un Creador, que tenemos un Redentor, acordarnos de que tenemos un Dios que nos ama y que nos conduce. Y eso claramente lo dice Elena de White en Testimonio para los Ministros, página 31, dice lo siguiente: mientras contemplo lo que Dios ha hecho, me siento llena de asombro y confianza en Cristo como nuestro líder. No tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la manera en que el Señor nos ha conducido. Al acordarnos de todos los actos maravillosos de Dios, podemos tener esperanza. Es cierto que viene una crisis, pero no tenemos que tener miedo. Tenemos que ir con confianza. Que las cosas malas que suceden en este mundo no nos impidan hacer la voluntad de Dios, no nos impidan a predicar. Hagámoslo con mayor énfasis. Cristo viene pronto. Prediquemos con más fervor, compartamos con más fervor la palabra y enfrentemos todas esas dificultades en el nombre de Jesús. Si tú sientes este llamado en tu corazón, acompáñame a hacer una oración especial para que la lección de acordarnos y no olvidarnos sea real en nuestra vida. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por traernos a la mente todos los actos maravillosos que tú has realizado con tu pueblo. Y lo haces también en nuestras vidas, Señor. No hagas que olvidemos, Padre. Nuestra mente es muy frágil y ayúdanos a que tu Santo Espíritu haga retener en nuestra mente todas estas verdades que hemos estudiado, Señor, y que cada día podamos prepararnos para las cosas que van a venir. Pero lo primordial, Señor, prepararnos para vivir contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. No te olvides que si quieres compartir este material de estudio que compartimos hoy contigo, puedes hacerlo descargando este material que vamos a dejarlo en la descripción. Que Dios te bendiga.